Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos. Vamos a dar unos minutos mientras se van incorporando nuestros demás asistentes, por favor. Vamos a dar inicio. Buenos días. Mi nombre es Valeria Álvarez del área de marketing. Bienvenidos a nuestro webinar referente a los retos operativos y casos de uso en la carta aporte. Las principales impresiones de las industrias antes de su entrada en vigor. Les recordamos que esta sesión será grabada y podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Buzone. Todas las dudas que tengan podrán hacerlas llegar a través de la sección preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Estas serán resueltas al finalizar la sesión. El día de hoy tenemos como invitados a Antonio Romero, licenciado en Contaduría por la UNAM, ha gestionado procesos fiscales de grandes compañías como Grupo San Pablo, participa como colaborador en la revista Amexipac, actualmente funge como coordinador de normatividad y procesos fiscales en Buzone. Y nuestro segundo invitado, Javier de la O, quien es consultor corporativo, con una amplia experiencia en automatización de procesos e implementación de soluciones para cumplimiento normativo en diferentes industrias como automotriz, seguros, banca y logística. Actualmente se encuentra encargado de la expansión regional de proyectos corporativos relacionados con la automatización de procesos de negocio. Adelante, compañeros, buen día. Javier, me parece que tienes mute. Una disculpa. Muchas gracias, Valeria. Adelante, Jesús, por favor. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Gracias, Javier. Pues bien, vamos a comenzar con nuestra sesión. Vamos a hacer una breve recapitulación de lo que es el complemento de carta aporte. Ya hemos venido compartiendo varias sesiones, capacitación individual, y pues ya sabemos en esencia de qué trata este complemento. Al terminar esta primera parte de la sesión, vamos a centrarnos más en validaciones que han causado un poco de controversia, conflicto o dificultad ante diferentes contribuyentes al momento de hacer, de tener una interpretación o de apegar la operación a lo que nos exige el SAT. Entonces, vamos a comenzar con esta primera parte que nos va a servir de recapitulación. El objetivo de este documento es tener un soporte del traslado que se hacen de las mercancías por territorio nacional. El SAT reconoce las diferentes vías por las que se traslada la mercancía. Entonces, por cada una de ellas, pues vamos a tener reglas muy específicas, incluso vamos a tener guías de llenado por cada una de estas vías de traslado, autoterrestre, vía aérea, vía marítima, vía férrea. Entonces, vamos a recapitular justamente estos esquemas que fungen para cada uno de estas vías de traslado. La vigencia de este documento, de este complemento carta aporte, es vigente, obligatorio, desde el primer día del presente ejercicio de 2022. Sin embargo, ahí tuvimos una facilidad por parte del SAT, la cual consiste en que podemos emitir este documento de manera errónea, al menos hasta el 30 de septiembre. Y cuando decimos errónea, es que de fondo al menos, los contribuyentes pudieran estar omitiendo ciertos datos en lo que están ajustando su operación a las nuevas exigencias que nos está imponiendo el SAT, pero de forma, en cuanto a lo que respecta a la estructura de este documento, nuestra obligación como PAC es que salga bien desde un inicio. Ya de fondo sí puede tener, hay ciertas
imprecisiones y no habrá motivo de sanción. Esto hasta el 30 de septiembre. Ya estamos acercándonos a dicha fecha, entonces a partir del 1 de octubre tiene que salir perfectamente bien realizada la emisión de estos documentos. La resolución miscelánea contempla a 3 diferentes figuras, sujetos que están obligados a la emisión de este documento. Tenemos a los transportistas, quienes van a emitir un documento de tipo ingreso con su respectivo complemento de carta aporte. Aquí la autoridad vino modificando la normativa, las reglas, y pues al final nos dice que si se trata de traslados locales, pues estos CFDIs se pueden emitir sin incorporar el complemento de carta aporte. En un flujo de servicio se contrata el traslado de estas mercancías, se emite el CFDI de ingreso con complemento, dado que no se trata de un traslado local. La contraprestación se está liquidando. El transportista tendrá que ir al punto de origen a recoger la mercancía, y antes de salir de este punto de origen ya se tiene que haber emitido el documento que ampara el traslado de los bienes o mercancías. Obviamente se finaliza el proceso. En ese traslado se pudieron haber hecho alguna revisión por parte de las autoridades correspondientes, y pues se tendría que haber mostrado este documento con todos y cada uno de los requisitos que nos indica el estándar, en función de la muy particular operación de cada contribuyente. Otra figura que está obligada a la emisión del documento es el propietario. El propietario que no se vale de ningún transportista a un tercero para efectuar el movimiento de las mercancías. Este tiene que emitir únicamente el documento de traslado, igual con su complemento de carta aporte. Obviamente no es una compra-venta. Aquí tendrá que reunir igual características muy específicas el documento a nivel comprobante, tipo traslado, y pues aplica la misma regla de si son traslados locales, no incorporas el complemento de carta aporte. Puede ser únicamente un documento de tipo T, pero sí o sí se tiene que amparar el traslado de la mercancía con un CFDI. Hay sujetos también obligados que se conocen como intermediarios o agentes de transporte. Cuando el propietario de los bienes mercancías se acerca a una de estas figuras, únicamente si este intermediario o agente de transporte dispone de vehículos propios, es que estaría efectuando la emisión de un documento con complemento de carta aporte. De lo contrario, únicamente va a emitir un documento de tipo ingreso por la prestación de sus servicios de gestión, de logística, y el transportista que efectúe como tal el movimiento de la mercancía, a su vez tendrá que emitirle a este intermediario pues un documento de un CFDI con complemento de carta aporte. Aunque el flujo es básicamente el mismo que en el escenario anterior. Aquí lo importante es saber cómo vamos a emitir ese documento de carta aporte, respetando las validaciones que más adelante vamos a estar revisando. Con un poco de contexto, la evolución de la regla contemplada en miscelánea desde 2018, 2017, 2019, todavía se contemplaba que se podía amparar el traslado de la mercancía con un comprobante impreso. En 2019 ya se hablaba de una representación impresa de un CFDI, pero es hasta 2021 donde la regla en aquel ejercicio, siendo la 2719, ya nos deja muy claro que el único documento que va a servir para amparar el traslado de las mercancías es el CFDI que tiene incorporado el complemento en cuestión. Entonces, a partir de este ejercicio, ya es que vemos una notoriedad en cuanto a la obligación de acompañar únicamente con este documento el traslado de mercancías, y es el que se tiene que estar presentando en caso de alguna revisión. Instructivos de llenado. Mencionábamos que cada una de las vías de traslado pues cuenta con un instructivo. Va a contener los mismos datos cada uno de ellos,
algunos atributos, campos del comprobante se omitirán que, por ejemplo, se consideren en autotransporte, pero no se consideren en la vía aérea, pero en esencia todos guardan la misma estructura del complemento de carta aporte. En atención a cada una de nuestras actividades, pues tenemos que estarnos orientando con el instructivo respectivo. Se puede ver al momento de estarlos revisando cada uno de ellos, pues muy repetitivo, pero pues obviamente aplica únicamente para cada vía de traslado. Los catálogos, tendremos catálogos generales que nos servirán para alimentar cada uno de las vías de traslado, y tendremos asimismo catálogos específicos, por ejemplo, para autotransporte. Los catálogos de configuración autotransporte federal, tipo de remolque, solo aplican para esta figura de autotransporte. No van a aplicar, por ejemplo, para una vía férrea. Entonces, por cada uno de estos, pues tendremos catálogos específicos. La estructura general del complemento es esta que vemos en pantalla. Obviamente de cada uno de cada una de estas ramificaciones, pues deriva toda una serie de atributos, subnodos. El complemento tuvo varias actualizaciones, tuvo ajustes por parte de la autoridad, porque veía que no se acoplaba la operación de los contribuyentes. Ahorita ya tenemos la última versión en donde pues ya se visualiza de esta manera como vemos en pantalla. Tendremos que especificar, bueno, contamos con atributos y nodos específicos a nivel comprobante que no son ajenos. Ya hablamos del emisor, receptor, conceptos, impuestos. Cabe recalcar que, por ejemplo, a partir desde nivel comprobante, cuando usamos, por ejemplo, ciertas claves a nivel concepto, esto nos obligará a amarrar ciertas validaciones versus, por ejemplo, el nodo de mercancías. Ubicaciones, que ya forma parte como tal del complemento de carta aporte. Tiene a su vez un subnodo, que es la ubicación, en el cual tendremos que indicar, por ejemplo, si se trata de un origen, si se trata de un destino, patrones específicos que tendremos que utilizar para cada uno de estos atributos. El tema del domicilio, igual ahí tendremos, ahorita vamos a ahondar un poquito más en dudas que han surgido entre otros contribuyentes en cuanto al llenado de cada uno de estos campos, que pareciera un tanto sencillo, pero al momento ya de ver qué es lo que realmente nos pide la autoridad, va a adquirir un poco de complejidad. En el nodo de mercancías es donde estaremos distinguiendo por qué vía de traslado estoy efectuando el movimiento de la mercancía. A su vez, en mercancía pues vamos a encontrar validaciones en las cuales tenemos que poner especial atención para evitar que nos arroje errores la emisión del documento. Este catálogo de productos y servicios específico para carta aporte, pues nos agrega una columna en la que nos especifica, por ejemplo, si se trata de un material peligroso o no, derivado de si es o no lo es, o si puede guardar ambas cualidades de peligroso o no peligroso a la vez en función del estado primario de lo que estemos trasladando, deriva en varias validaciones que han causado un poco de conflicto. Ahorita vamos a entrar en detalle en ese aspecto. Figura de transporte, igual aquí reajustó la estructura del nodo, y aquí ya por el campo tipo de figura estaríamos indicando datos, por ejemplo, del operador, del propietario del medio que traslada las mercancías, si se trata de un medio de transporte arrendado, si le vamos a notificar a alguien del arribo de las mercancías, y pues esto quedará asentado en sus campos correspondientes. Asimismo, cada una de estas figuras se le puede especificar un domicilio que guardará estos campos de domicilio, guardarán las mismas reglas de uso o no uso que el domicilio a nivel ubicación. Naturalmente tenemos validaciones a nivel comprobante como a nivel complemento. Vamos a ver, aquí en pantalla vamos a encontrar algunos. Cuando les compartamos la presentación, las pueden ver un poco más sintetizadas en este apartado, pero ahorita me gustaría pasar ya a lo que es como tal la matriz de errores, en donde vamos a ver cuáles son aquellas validaciones a las cuales debemos de ponerle especial atención al momento de efectuar el llenado de nuestro comprobante.
Hasta aquí hago una pausa previo a pasar a nuestras validaciones que tendremos que considerar para la emisión del documento. Javi, ¿quieres comentar algo antes de proceder? Sí, muchas gracias, Antonio, y gracias por este introductorio para justamente mirar hacia atrás y cómo se ha comportado el tema de la carta aporte desde su entrada en vigor y antes de ello, ¿no? La verdad es que el contribuyente tiene la idea de que es un tema completamente nuevo, pero básicamente todos estos datos ya la autoridad venía requiriéndolos con anterioridad. Simplemente lo único que cambia es el sentido del documento y las actividades que se han de detonar para poder emitir precisamente ese documento. La información con la cual el contribuyente tiene que contar para su emisión es algo con lo que ya venía trabajando y que en sus diferentes sistemas ya debe tener. Tanto los contribuyentes que tienen la infraestructura para poder detonar estas órdenes de traslado por medios de sus sistemas legados u ERPs, hasta los contribuyentes que en este caso lo llevan de la manera más tradicional. Básicamente todos ya conocen sus modos operativos. Sin embargo, la finalidad precisamente de este webinar es platicar un poco acerca con ustedes precisamente de todas estas áreas de oportunidad que se ha venido presentando a partir de ya esta entrada en vigor del complemento, ya su inminente entrada y que la autoridad, pues por ahí, aunque ha manejado algunas prórrogas que se han dado más en el sentido de que los propios contribuyentes no se han sentido con la capacidad de poder cumplir con el requerimiento normativo, pues justamente la autoridad ha dado esos tiempos para poder adaptarse. La realidad de las cosas es que ahora para el mes de septiembre, pues ya se ve prácticamente inminente su entrada. No dudamos que vaya a haber una prórroga adicional. Por ahí, pues varias cámaras estuvieron haciendo ruido para que durante todo el año pudiera haber, pues estos periodos de gracia o de convivencia, y pues la realidad es que justamente ahora todos han venido trabajando en una titánica labor para poder cumplir con este requerimiento, pero muchos de ellos dicen, aún no me encuentro listo o bien he tenido varias áreas de oportunidad. Lo que pretendemos precisamente con este webinar es recapitular cada uno de ellos. En este caso garantizamos que ustedes se identificarán con la gran mayoría de ellos y pues principalmente creo que es importante mencionar que si existen mecanismos de comunicación efectivos entre los diferentes involucrados en la emisión del complemento cartaporte, podemos garantizar que la operación al final del día también va a ser continua. Creo que es lo que podría mencionar por ahora, Antonio. De acuerdo, Javier. Bien, entonces vamos a proceder a ver este archivo que contiene las validaciones. Y vamos a recalcar, contiene una sustanciosa cantidad de validaciones, pero vamos a resaltar las que hemos detectado han causado más confusión o problema entre los contribuyentes. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen, por favor, Javi, si me confirmas cuando lo puedan ver. Ahí estoy compartiendo. Sí, Javi, estoy compartiendo un Excel. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Ah, muy bien. Entonces, hay que tener en consideración que esta matriz de errores, pues, considera tanto documentos de tipo ingreso como de tipo traslado que pueden estar incorporando el complemento de carta aporte. Y en función de también la actividad de cada uno de los contribuyentes, puede ser que se activen o no ciertas validaciones. Las validaciones se dividen en validaciones a nivel comprobante, que es la estructura del anexo 20. A esta estructura de anexo 20 se le incorpora el complemento. Este otro complemento tiene aparte sus propias validaciones. Entonces, por lo que respecta a nivel comprobante, por ejemplo, nos hemos topado algo muy común, es que a nivel comprobante, cuando se trate de un traslado, que no se está dando una operación de compra-venta, pues no va a tener un valor como tal ese comprobante. Entonces, cuando nosotros estamos llenando el campo de moneda, aquí el contribuyente, y se trata de un documento de traslado, llega a poner MXN por costumbre o porque no tiene
no ha revisado la guía de llenado, arroja un error. Por lo tanto, dado que no es una operación, no existe una contraprestación, no hay un valor comercial. Por lo tanto, la moneda debe de ser especificada con 3X. De esta manera, pues complementamos o adquiere sentido, lógica, la operación que estamos llevando a cabo. En este sentido, de documentos de tipo traslado, el campo total, igual, debe de ir a nivel, debe de tener un valor de 0. Esto ya lo manejábamos anteriormente. Sin embargo, pues debemos aquí igual mantener esta línea y ya tiene su propio código de error de esta matriz. Algo también muy común es cuando estamos realizando un documento de traslado, llegamos al apartado del receptor del RFC. Aquí la validación nos dice, el RFC que tú ingresaste como emisor tiene que ser el RFC del receptor, adquiriendo igualmente todo el sentido, dado que si estoy, por ejemplo, soy propietario y traslado mi propia mercancía, pues soy emisor del documento y yo mismo voy a recibir esa mercancía. Entonces, de ahí deriva esa validación, que viene identificada con la clave CP106. Algunos contribuyentes anotan aquí el RFC genérico nacional, pero no, les voy a arrojar un error y debe de ser el mismo del RFC que el que está emitiendo o que hemos ingresado en el campo de emisor. Vamos a ir avanzando un poco más. Aquí vamos a detenernos aquí en el concepto, dado que mencionaba que a nivel comprobante, cuando utilizamos ciertas claves, o por ejemplo, esta, que es la CP108, que nos dice cuando el comprobante sea de tipo ingreso, ¿qué quiere decir? Que lo esté emitiendo un transportista. Se deben de registrar alguna de las siguientes claves. Cada una de estas claves, pues, corresponden a la prestación de un servicio. Ahí podrá derivar de qué tipo de servicio se trata, pero van amarrados a que va a haber una contraprestación. Por eso estamos hablando de que es un documento de ingreso. Entonces, desde que ingresamos el tipo de comprobante y eso ya nos obliga a que en la clave de producto o servicio, pues utilicemos estas claves que van asociados a la prestación de un servicio. Ahora bien, en ese mismo sentido de que sigue siendo un servicio, pero utilizamos otro tipo de claves que nos especifican la clave CP109, que es lo que nos dice, cuando estás emitiendo un documento de ingreso y registres alguna de las siguientes claves que corresponden a una carga intermodal, y aquí tenemos una serie de claves, en el complemento de carta aporte debe existir alguno de los siguientes nodos que corresponden a cada una de las vías de traslado, autotransporte, transporte marítimo, transporte aéreo, transporte ferroviario. Entonces, hay que tener cuidado con qué clave, qué operación estamos realizando cuando se trata de tipo ingreso y qué clave vamos a usar para que no genere algún conflicto al momento de que nosotros en nuestra calidad de proveedor de certificación de comprobantes digitales, pues les lleguemos a rebotar algunos de estos errores que nos exige la autoridad, estemos implementando. La última validación que ha causado confusión es la del uso del CFDI. Aquí recordemos que para la versión 3.3 del CFDI todavía contamos con la clave P01 que corresponde a por definir. Cuando ya tratemos o emitamos con la versión 4.0 del CFDI, esta clave CP01 pues ya no ya no existe, se estaría eliminando. Entonces, algunos contribuyentes que ya empezaron a emitir con 4.0 y su complemento de carta aporte, siguen usando la clave P01 cuando emiten documentos de traslado. Aquí hay que hacer el cambio a la clave que tenemos. S01 sin efectos fiscales, que es una de las nuevas que adicionó el SAT para la versión 4.0, cuando estemos hablando de una versión 4.0. Bueno, entonces ahí P01 para 3.3 y S01 para versión 4.0. Hasta ahí sería concerniente a las validaciones de nivel comprobante. Cuando continuamos avanzando en esta matriz, ya vamos a encontrar todos los nodos que corresponden al complemento. Aquí vamos a encontrar un campo que se llama transportación internacional.
En dicho campo, pues tendremos que indicar con un sí o con un no si el movimiento de mercancía que vamos a hacer sale del territorio nacional. Cuando nosotros ingresamos un valor sí, se vuelven dependientes del ingreso obligatorio de ciertos atributos. Uno de ellos es este que vemos aquí, entrada o salida de mercancía. Ahí estaremos indicando en otros atributos por dónde está saliendo la mercancía de territorio nacional. Derivado de esa respuesta afirmativa en el campo de transportación internacional, también se activa el atributo país, origen o destino, ya sea para indicar de dónde viene o a dónde va la mercancía que estamos movilizando. Aquí la condicionante igual nos ata ese campo de transportación internacional al uso obligatorio de este atributo. La vía de la entrada o salida corre la misma suerte. Dado que ingresamos una respuesta afirmativa en el transporte internacional, se vuelve otro campo que es obligatorio alimentar con su respectivo catálogo. Aquí en la misma validación nos va a ir indicando, cuando así corresponda, cuál es el catálogo que estaría alimentando el atributo en cuestión. Tenemos otro atributo a nivel general del complemento que se llama total distancia recorrida. Aquí, vamos a ver, la validación, ¿qué es lo que nos dice? Este atributo debe contener un valor siempre y cuando existan los nodos de autotransporte, transporte ferroviario. De lo contrario, no debe existir este nodo. Algunos contribuyentes nos decían, ¿cómo indico mi total de distancia recorrida si, por ejemplo, estoy trasladando vía aérea mi mercancía? Ahí en ese caso, pues simplemente no se utiliza este campo, dado que no se calcula la distancia en esos casos, y viene sustentado pues en esta validación. Ya cuando vemos los nodos que derivan de este complemento, nodos hijo, vemos que cada uno de ellos va a tener sus propios atributos. Aquí el nodo principal es el de ubicaciones, el subnodo es el de ubicación. Este de subnodo de ubicación, pues la misma matriz nos va a decir cuándo es que se pueden o se deben utilizar o se pueden omitir dicho nodo o en su caso dichos atributos. En este caso estamos ante un nodo, que es lo que nos dice. Cuando exista el nodo o se esté trasladando vía autotransporte, vía marítima o vía aérea, deben existir al menos dos nodos de ubicación, uno para el origen y otro para el destino. Entonces aquí vemos que está omitiendo el nodo de, el subnodo de transportación ferroviaria. Únicamente nos dice, si tienes nodo autotransporte, el nodo de transportación marítima, de transportación aérea, necesito que mínimo me pongas dos nodos de ubicación para indicar el origen y el destino. Desde aquí ya vemos a qué cantidad de nodos me obliga a utilizar, por ejemplo, de origen de ubicación, que serían dos, uno para origen y otro para el destino. Ese nodo hijo de ubicación va a tener atributos, que son, por ejemplo, el de ID de ubicación, RFC remitente destinatario. El ID de ubicación, ¿qué es lo que nos dice? Cuando exista el nodo cantidad de transporte, se debe registrar este atributo. En caso contrario, se debe de omitir. Es decir, el ID de la ubicación en el nodo de ubicación solo existe cuando tenemos puntos intermedios de entrega o de recolección de mercancía. Cuando tenemos puntos intermedios para la entrega y recolección de mercancía, forzosamente tendremos que utilizar el nodo de cantidad transporte para ir indicando estos puntos intermedios. Entonces, si lo vemos desde ese punto, que ok, tengo puntos intermedios, voy a utilizar el nodo de cantidad transporte, pues también tengo que voltear a ver el uso de ese nodo de cantidad de transporte. ¿A qué me obliga? Pues a utilizar el nodo de ID de ubicación,
que conforme al estándar pues tienen sus propias reglas de armado, pero pues eso ya es entrar más a detalle. Por ahorita estamos viendo únicamente el cómo se amarran unos campos a otros mediante estas validaciones, y sobre todo que llegan a causar conflicto entre los contribuyentes, porque por ejemplo en este caso hay algunos que si bien utilizan su nodo de cantidad transporta, pero omiten el uso de este campo de ID de ubicación. Entonces es importante tener presente cómo va funcionando la estructura de estas validaciones. El RFC del remitente o del destinatario nos dice, debe de estar, dice, cuando este atributo no sea un RFC genérico, el RFC debe de encontrarse en la lista en la LRFC, de los inscritos no cancelados. Esta es una de las validaciones que se modificó. Antes no permitía RFCs genéricos. Aquí había contribuyentes que nos decían, oye, pero ¿qué sucede si a dónde voy a entregar es por ejemplo, una tiendita, no está de alta en el SAT, o simplemente no cuenta un RFC que me proporcione? Yo quiero amparar el traslado de mi mercancía, pero pues no puedo completar la emisión del documento porque esta validación me amarra a que si no era un RFC de la lista de inscritos no cancelados, no se emitía el comprobante. El SAT tuvo consideración de estos casos y pues ya corrigió la situación, y en RFC remitente o destinatario ya se puede utilizar un RFC genérico. Cuando seguimos avanzando, igual en el subnodo de ubicación, encontramos un campo que se llama número de estación. Este campo únicamente lo vamos a poder omitir cuando estemos ante un traslado por la vía de autotransporte. Nos dice, tal cual la validación, cuando existe el nodo mercancías autotransporte, este atributo se puede omitir. ¿Qué sucede cuando estamos, por ejemplo, en la transportación aérea? Ahí ya cambia la situación. En ese mismo sentido, para el mismo atributo, pues encontramos otra validación que nos dice, el atributo del número de estación debe de tener un valor de la columna clave de identificación del catálogo de estaciones, donde la clave de estación corresponda con 02, 03, 04. Cada una de estas correspondiendo al resto de vías de traslado. Aquí al momento de interpretar la validación a nivel sistema y cómo se debería interpretar por los contribuyentes, ok, no estoy trasladando mi mercancía por la vía de autotransporte, es por ejemplo aérea, o si fuera marítimo o ferroviaria, por lo tanto no puedo emitir el uso del nodo, del atributo número de estación. Tengo que usarlo. Y adicional, ¿qué es lo que voy a anotar en ese campo de número de estación? Bueno, pues me voy a remitir al catálogo de estaciones y en función de la vía de traslado por cual estoy moviendo la mercancía, voy a anotar de ese catálogo alguna de las claves que vienen en la columna clave identificación. Entonces, aquí encontramos un escenario donde la misma matriz nos dice cuándo sí puedo omitir un atributo y cuándo no lo puedo omitir y qué información debo de estar ingresando para alimentar ese campo. El nombre de la estación, que va amarrado naturalmente a ese campo anterior de número de estación, nos dice cuando el atributo número de estación, que es el que acabamos de ver, tenga un valor, pues este otro atributo, nombre de estación, va a tener forzosamente igual un valor, el cual se alimenta a través del catálogo estaciones. En caso contrario, se deberá omitir. ¿Cuál es el caso contrario? Cuando no utilizo número de estación, obviamente no utilizaré nombre estación. Entonces, por ejemplo, estos campos, hay clientes que nos dicen que están trasladando por vía terrestre, nos dice, ¿qué pongo aquí en estación, nombre de estación? No sé qué poner. Pues no debes de anotar nada, dado que por ser vía autotransporte se omite el uso de ese nodo. Lo mismo el campo de navegación tráfico. Este campo únicamente se anota cuando es un transporte marítimo. Si no es un transporte marítimo, se omite el atributo. Esto igualmente se encuentra en el subnodo hijo de ubicación. En este mismo nodo encontramos otro atributo que se llama distancia recorrida. Aquí nos dice, debe de existir, este atributo se registra, debe de existir cuando estemos ante un transporte, un traslado autoterrestre por vía ferroviaria y el atributo tipo ubicación contenga el valor destino. En caso contrario, se debe omitir.
Entonces, aquí vemos muy específico por parte del SAT cuándo se debe de estar ingresando la distancia recorrida. Aquí ya vemos que es una, si estamos ante autotransporte, transportación ferroviaria, y el atributo ubicación, tipo ubicación, contiene el valor destino. En caso contrario, se debe omitir pues la distancia recorrida. Aquí vamos a un apartado que pareciera sencillo, pero ha causado un poco de controversia, que es el tema del domicilio a nivel ubicaciones. Si bien hay que dar detalle de dónde viene, a dónde va la mercancía, al menos a nivel comprobante, a nivel estándar, ¿cuáles son los campos que componen todo este tema de domicilio? Los que ya no son un tanto familiares, que es la colonia, la localidad, el municipio, el estado, el código postal y el país. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos, considerando el país, los cuales conforman este nodo de domicilio. Hay contribuyentes que nos han dicho, ¿por qué me estás dejando pasar un timbrado de un documento que no mande la localidad, que no mande la colonia? Debería de marcar un error, dado que la matriz, cuando la leemos, pues podríamos interpretar que nos exigió el ingreso de estos atributos, de estos campos dentro del complemento. Sin embargo, cuando vemos el estándar, ya la parte técnica de lo que es el complemento, vemos que los únicos campos que son requeridos son el estado, el código postal y el país. Si quieren, el contribuyente que así lo desee puede mandar también el municipio, la localidad, la colonia, incluso la calle, pero esos campos no van a ser requeridos. Nosotros únicamente vamos a requerir el estado, el código postal y el país. Y el SAT, a su vez, es lo único que estará revisando en la emisión de los documentos. Esta situación, dado que sí se puede interpretar que cuando leemos la matriz pudiera ser que se interprete como que son requeridos, ya lo hemos confirmado con el SAT y efectivamente nos dijo, si quieres anota localidad, si quieres anota municipio, calle, colonia, número interior, número exterior. Si no los utilizas, te saltas estas validaciones porque no son obligatorios. Entonces, ahí pareciera algún tanto sencillo, pero para que tengan la certeza de qué campos tiene que mandar obligatoriamente y qué campos pudieran no mandar, es este apartado que estamos viendo. Entonces, recordemos, estado, código postal y país son los obligatorios y tendrán sus validaciones correspondientes. Cuando pasamos al siguiente nodo del complemento, que es el de mercancías, aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un atributo que se llama peso bruto total. Aquí, ¿qué es lo que tendremos que estar respetando? Aquí nos dice, el atributo de peso bruto total debe ser igual a la suma de los atributos peso en kilogramos, siempre que existan, ¿qué nodos? El de autotransporte, el de transportación aérea y el de transportación ferroviaria. Aquí vemos que para transportación marítima, pues no existe ese campo. Asimismo nos dice, ¿qué vamos a considerar como peso bruto total? Si fuera autotransporte, pues lo que hayas anotado en el campo peso en kilogramos. En todos los campos peso kilogramos, la sumatoria es lo que iría en este apartado de peso bruto total. Igual será parte de nuestra validación. Todos los campos que encontremos con este nombre, peso en kilogramos, haremos el cotejo contra el valor que se mande en este campo de peso bruto total. Encontramos un campo que lleva un nombre un tanto similar, solo que aquí es peso neto total. Aquí nos dice, este campo, cuando existe el nodo de transportación marítima, el valor de este atributo será igual a la suma de los valores que se registren en el subnodo y atributo, subnodo detalle mercancía, atributo peso neto. Este nodo de detalle mercancía únicamente lo va a utilizar el transporte el transporte marítimo, parece que también el ferroviario, pero si se trata, por ejemplo, de transportación aérea o autotransporte, no se utiliza ese nodo. Entonces, desde aquí vamos viendo que este campo de peso neto total, pues no lo estaremos utilizando más que en transportación marítima.
o ferroviaria, pero lo que respecta a aérea y autotransporte lo podemos omitir. Este campo también es un tanto interesante. Continuamos en el nodo de mercancías. Dice número total mercancías. Por su nombre pudiera parecer que debemos anotar la cantidad de artículos, ¿no?, que estamos trasladando. Sin embargo, lo que debemos de anotar ahí en el campo número total mercancías, pues es el número de nodos que hemos utilizado y que llevan el nombre de mercancía. Eso es lo que tenemos que anotar. El número de nodos que utilicemos para reflejar el movimiento de nuestra mercancía, los nodos mercancía. Recordemos que el nodo padre es mercancías, nodo hijo, mercancía. Si utilizo 4 nodos para trasladar 500 mercancías, pues estaré utilizando únicamente el número 4 en este campo, número total mercancías. Y entra hablando justamente de la mercancía. Esta mercancía, pues, que estamos trasladando va a ser identificada a través del catálogo de productos y servicios propiamente de este complemento. Esos productos, esos bienes, esas mercancías van a estar catalogados como peligrosos o no peligrosos mediante la clave 0 y 1. 0 para no peligroso, 1 para peligroso. Hay muchas de las claves que vienen identificadas con un 0 y con un 1. Hay contribuyentes que no trasladan como tal una mercancía que es considerada clasificada como peligrosa, pero por la clave que tiene en este catálogo de productos y servicios, que viene como un 0 y con un 1, que puede ser peligroso, puede ser no peligroso, atendiendo a la naturaleza en la que se encuentre la mercancía, nos obliga a utilizar el atributo de material peligroso. Entonces hay que tener cuidado ahí. Nosotros quizás ya podemos tener identificados que no traslado nada peligroso, pero simplemente corroborar con el catálogo que para la autoridad no sea susceptible de convertirse en algo peligroso, teniendo la calidad de 0 y 1 a la vez. Si es la situación de ese tipo de claves, pues tendríamos que utilizar forzosamente el atributo de material peligroso y a su vez tendríamos que anotar una respuesta, por ejemplo, no, de que no es una mercancía con esa calidad de peligroso. Si la respuesta fuera afirmativa, eso ya me obliga a utilizar otra serie de atributos. Si utilicé una clave que viene considerada como posiblemente peligrosa, confirmo a través de la respuesta afirmativa con un sí, ya tendría que estar anotando el atributo, por ejemplo, clave de material peligroso, que se alimenta también a través de un catálogo. Tendría que indicar qué clave le corresponde a ese material peligroso. El uso de este atributo material peligroso deriva en el uso de otro atributo que se llama embalaje. Tendría que estar indicando ahí la información correspondiente, dado que yo indique que es material peligroso, confirmando a través de la clave que es material peligroso y anotando la información correspondiente al embalaje de este bien que estoy trasladando. Entonces, si fuera un material no peligroso, pudiera estar identificado con un 0, podría estar omitiendo en su totalidad el uso de estos atributos. Igual en el nodo de mercancía, el valor de esta únicamente pues la vamos a anotar cuando se trate de una transportación aérea. Si no es una transportación aérea, no tengo por qué anotar el valor de la mercancía y consecuentemente tampoco la moneda en que está valorada, en que está evaluada. Entonces, esa también ha sido una inquietud entre los contribuyentes. Si tienen que reflejar el valor de su mercancía, solamente va a ser cuando sea una transportación aérea. Fracción arancelaria, el campo de pedimentos, los anotaremos únicamente cuando, y volvemos a ver aquí, hayamos dado una respuesta afirmativa en el atributo de transportación internacional. Si no, se pueden omitir esos atributos. Hay un nodo, un subnodo que se llama guías de identificación. Aquí la autoridad nos dice cuando el comprobante sea de tipo T y a nivel clave de producto o servicio en el comprobante se registren aquí estas dos claves con la descripción de empaques y estivas, este no debe de existir. En caso contrario, se omite.
Entonces, prácticamente este apartado sirve para empresas de mensajería y paquetería, las cuales habrán utilizado estas claves que nos indica aquí. Si no es mensajería y paquetería, este nodo se omite por completo y consecuentemente, pues todos sus atributos. Aquí viene el apartado que ya veíamos de el detalle de la mercancía, que como mencionábamos, se utiliza únicamente en la transportación marítima. Si no utilizamos transportación marítima, estaríamos omitiendo el detalle de la mercancía, el nodo que tiene sus propios atributos. Entonces, ahí también es importante, porque hay contribuyentes que hacen su traslado por vía autotransporte, por ejemplo, y quieren anotar información aquí, pero pues no hay necesidad de estar ingresando información en sus atributos. Dentro de los últimos cambios que hizo la autoridad fue la adición de campos para especificar las pólizas de seguro. Volvemos aquí al tema del material peligroso. Si fuera el caso en el que sí trasladamos material peligroso, se vuelven requeridos ¿qué campos? El campo de aseguradora medio ambiente, el número de póliza de ese seguro, son campos que tendríamos que anotar únicamente cuando hayamos anotado una respuesta afirmativa en el traslado de material peligroso. El campo de remolques que viene en el apartado de autotransporte nos indica si tu configuración vehicular contiene dentro del catálogo y respecto de la clave que estás utilizando el valor 1, que quiere decir que sí, a esta configuración vehicular le corresponde arrastrar un remolque, debes de utilizar forzosamente este nodo de remolques. Cuando tu configuración vehicular venga identificada en el catálogo con un 0, pues se omite este atributo. Y entrando en la última parte del catálogo, a nivel general, para tener una visibilidad de lo que son las validaciones y cómo vienen amarradas algunas de las validaciones a nivel comprobante, a nivel complemento o dentro del mismo complemento, estaríamos cerrando con la parte de figuras del transporte. Aquí vamos a encontrar a los sujetos que puedan estar interviniendo en el traslado de mercancías. Esto únicamente cuando hablemos de autotransporte. Aquí vemos que esta validación nos dice, el nodo figura transporte solo va a existir cuando existe el nodo autotransporte. Es decir, si estamos ante el transporte ferroviario marítimo, no existiría este nodo y por consecuencia ninguno de sus subnodos ni de sus atributos. Entonces, si estamos ante un autotransporte, ¿qué es lo que nos dice? Y continúa la validación. Tienes que anotar el tipo de figura al menos en una ocasión. ¿Para qué? Para identificar al operador del medio de transporte. Y aquí viene la validación. Cuando existe autotransporte, al menos debe existir una vez tipos de figura, donde se utilice la clave 01, que correspondería al operador. Entonces, mínimamente tiene que venir una vez. Ya si el medio de transporte es arrendado, si queremos dar detalle de a quién se le notifica de cuando llega la mercancía, podríamos repetir el tipo de figura y cada uno de estos subnodos pues tendrían su respectivo y sus respectivos identificadores para saber quién es el arrendador del medio de transporte, quién es la persona a la cual se le está notificando de la llegada de las mercancías, etc. Aquí vemos en partes del transporte, que es otro subnodo de tipos de figura, nos dice cuando el atributo tipo figura, que es donde identificamos qué sujeto está interviniendo en este proceso de traslado de mercancías, venga identificado con un 02 o con un 03, este nodo debería de existir las partes de la figura. En otro caso, se puede omitir, es decir, solamente cuando sea se usa el nodo de propietario o arrendador, estaríamos utilizando el nodo de partes figura. Si es operador o si es notificado, se puede omitir el uso de este subnodo. A su vez, cada una de estas figuras, de estos tipos de figura, se les puede identificar con su domicilio. Y este domicilio guardará la misma regla que ya mencionábamos.
únicamente el estado, el código postal y el país serán obligatorios. En su totalidad, el domicilio a nivel tipos figura se puede omitir. En caso de utilizarse, solo esos 3 atributos que mencionaba serán obligatorios, pudiendo omitir colonia, localidad, municipio, calle, número interior, número exterior. Y con esto, pues estaremos llegando al final de esta recopilación, de esta demostración de cómo es que vienen las validaciones, de resaltar estas validaciones que han causado temas entre los contribuyentes, y pues que vemos que sí vienen apegadas o atadas a una validación con otra, vienen relacionadas ya directamente con la operación de cada uno de los contribuyentes, pero pues de esta manera es como vienen estructuradas, son la manera en que nosotros tenemos que ir validando, y pues aquí atenderá a la actividad de cada uno de los asistentes, por ejemplo, el cómo podamos ir abordando o atacando las inquietudes que aún sigan surgiendo en la implementación, en la operación ya de la emisión de este documento. Javi, por el momento sería eso de mi lado. Tienes el mute, Javier. Javier, ¿sí nos escuchas? Tienes el mute. Una disculpa, ¿ahí me escuchan? Sí, Javier, adelante. Sí, ya se escucha. Muy amables, una disculpa. Sí, pues gracias, Toño, precisamente por todos estos datos que se están manejando actualmente en el proceso de la emisión de la carta aporte. Como podremos ver, pues han sido varios temas los que han estado causando ruido dentro de los contribuyentes y que no les han permitido llevar a cabo pues estos simulacros, por así decirlo, de emisión del complemento. Y pues es donde se están atorando en mucho sentido. Quisiera compartir precisamente algunas de las experiencias que hemos tenido por parte de nuestros diferentes clientes, en el sentido de que, pues bueno, en primera instancia como empresa Buzone, somos uno de los PACs más grandes en México, a su vez de los que lleva una operación considerable tanto de empresas logísticas y empresas 3PL, que pues básicamente siempre ha sido nuestro core de negocios desde el surgimiento de la empresa. Surgimos como tal, como una empresa proveedora de servicios para Grupo Estafeta, que a su vez pues es líder precisamente en, digamos, proveeduría de servicios especializados para la parte logística y mensajería tanto express como especializada. Y de igual manera, con esta evolución que hemos tenido, hemos llegado a proporcionar también servicios a empresas de diferentes core de negocios y diferentes industrias. Contamos precisamente con diferentes soluciones que han sumado valor dentro de las organizaciones para el cumplimiento normativo. Y justamente en ese sentido, me gustaría hacer énfasis precisamente a esta parte de la carta aporte, porque si bien aún no ha entrado su obligatoriedad, las empresas se lo están tomando muy en serio y esa es una realidad, porque justamente pues van a entrar con la obligatoriedad ya dentro de poco tiempo, ¿no? Me gustaría precisamente compartir algunos de los rubros que estamos trabajando con los clientes y que pues bueno, a ustedes les van a servir justamente para identificarse en ellos, ¿no? Hemos tenido en primera instancia pues estas alertas del desconocimiento de si los FDI son con o sin complemento carta aporte, ¿no? Y sobre todo también si el complemento está bien hecho. En primera instancia, lo que detectamos es que precisamente por esta carga operativa que está representando el complemento carta aporte, no se ha podido tener una sinergia apropiada entre las diferentes áreas de la organización. En el sentido, por ejemplo, de las áreas fiscales, que depende de identificar justamente los campos, nodos, subnodos que les van a aplicar al contribuyente de acuerdo al tipo de mercancía que mueven, o bien, en este caso, el identificar si les va a aplicar a ellos o no el emitir el complemento carta aporte. Aquí ubicamos dos escenarios. El primero, ¿qué va a pasar si a mí como contribuyente me corresponde la carga de la emisión del complemento carta aporte? Pues yo tengo que contar con toda la información necesaria para poderla estructurar. Lo que no nos ha quedado muy claro
y en este caso a todos los contribuyentes, es que la obligación nació o fue vista por la autoridad como una cadena de custodia, y es la mejor forma en la que podemos entender justamente la emisión del complemento carta aporte. En primera instancia, debemos de contar con todo un track de mercancías y la identificación de los diferentes campos, nodos y subnodos que les van a aplicar, y esto es un primer ejercicio que surge del dueño de las mercancías. Él es el que tiene que proporcionar esa información. Esa información no la va a llenar el transportista con medios propios, o sea, es el propio dueño de las mercancías el que tiene que compartir esa información y de origen tiene que salir de manera efectiva para que a su vez llegue al transportista. En segunda instancia, el transportista tiene que complementar esa información de las mercancías que va a trasladar con la información de sus propios medios. ¿Qué quiere decir? Con lo que va a mover las mercancías. En este caso, el tracto, la unidad, el permisionario, el seguro, como ahora estaba mencionando, por ejemplo, Antonio, entre otros rubros que corresponden a la unidad y al tracto que va a mover las mercancías. Y finalmente, contaríamos también con otro apartado que son las ubicaciones, del cual también pues tiene que llenarse en este complemento carta aporte. Si bien suena información que es muy amplia, ya que el propio complemento obedece más o menos a unas 180 validaciones que tiene que llevar, no es que a todas las empresas les apliquen esas 180 validaciones, sino que van a tomar la que a ellos les correspondan y con eso estarían llenando su documento de ingreso o traslado con o sin complemento carta aporte. Pero este primer ejercicio es fundamental. Ubicar en qué escenario ustedes van a llevar a cabo su operación y poderlo llenar con la información completa y correcta. Es en primera instancia. Ahí tenemos un segundo rubro, que es la falta de conocimiento de las claves de las mercancías correctas. Es importante mencionar que toda esta información no es algo nuevo. La autoridad no está pidiendo, digamos, otras validaciones adicionales a los 180 campos que ya está pidiendo. No, básicamente es información con la que el contribuyente ya cuenta tanto en sus sistemas o bien en sus bitácoras o bien con todo lo que su core de servicios representa. Toda esta información el contribuyente ya la tiene. Lo único que hay que hacer es volcarla de manera efectiva dentro de su CFDI con complemento, y para eso es muy importante el poder ubicar cada una de las claves y catálogos que les corresponde llenar. Esto es fundamental y poderlo llevar ya sea con áreas fiscales dentro de su propia organización o bien con externos en caso de que así les aplique. Otro punto de lo que hemos mencionado como áreas de oportunidad y focos de atención dentro de los flujos operativos de la emisión del complemento es esta parte de los catálogos y productos que contienen material peligroso, aranceles o pedimentos, en el cual, pues bueno, pasa lo mismo. La autoridad manda los diferentes cambios que van a mandar, digamos, para la parte del complemento carta aporte, adición de campos, catálogos, etcétera. Pero en la mayoría de los casos, y hablando en grandes contribuyentes, organizaciones grandes o bien organizaciones que de acuerdo a su propia operación dependen de sistemas complejos de operación, en este caso ERPs, TMS u otro tipo de sistemas, no tienen esos catálogos dentro de sus ERPs o de sus sistemas, y la falta de comunicación efectiva por parte de la autoridad, en donde literalmente te dicen, este campo nuevo voy a liberar y no sé cómo le hagas, tú tienes que llevarlo directamente a tus sistemas. Es lo que está haciendo muchísimo ruido con el contribuyente, porque básicamente tienen que preparar todos sus sistemas para poder aceptar esos nuevos campos, y a su vez, pues bueno, esto conlleva tiempo, esfuerzos, cronogramas, el poder hacer pruebas precisamente con esos campos para que puedan estar emitiendo sus documentos ya con esos campos liberados, etcétera. Esto es un reto que ha resultado titánico para diferentes empresas. En lo personal, yo he hablado con empresas de banca, financieras, empresas de manufactura, que justamente han tenido que adaptar sus sistemas a estos nuevos cambios. Y para que se den una idea, más o menos ha sido una migración de 3 o 4 meses en las que ellos, digamos, visualizan el poder hacer las configuraciones de sus sistemas hasta que ya lo están liberando a pruebas y a productivo. O sea, la verdad es que es un reto bastante considerable, pero sí, creo que también una de las grandes áreas de oportunidad que se han venido presentando en esta parte de la emisión del complemento carta aporte es que los sistemas no son amigables para poder aceptar nuevos campos, y esto es un punto muy considerable a tomar en cuenta. Con los rubros anteriores, pues bueno, lo que ayudará
no es tanto hacer una adecuación dentro de sus sistemas internos, sino el poder tener una mejor cultura en la organización y en la comunicación que tienen cada uno de los elementos que componen la carta aporte. Por un lado, en el caso del conocimiento efectivo y de las claves correctas, pues bueno, les recomendamos hacer un muestreo de cada caso de negocio muy específico y una revisión punto por punto de esos contenidos. Aquí es importante mencionar eso, porque muchas veces el contribuyente, digamos, cae en una zona de confort. Tiene diferentes casos de negocio, pero llegan nuevos y no hacen esas validaciones correspondientes. Entonces, una vez que están emitiendo, por ejemplo, el CFDI con complemento, el sistema truena porque no está reconociendo ese caso de uso. Entonces, es muy importante el poder tener una comunicación efectiva con el área fiscal justamente para evitar eso, para tener bien identificados los casos de negocio, por muy irrelevantes que estos puedan parecer, porque estamos hablando de tiempo. En el momento en el que no se está emitiendo de manera correcta un CFDI con complemento, toda la operación se para. Pongamos un ejemplo. En el caso, por ejemplo, del transportista que emite su complemento, no lo va a hacer si no cuenta con la información correcta, y este rubro del que estamos hablando es fundamental. ¿De dónde surge esta obligación? Pues del propietario de las mercancías. Es el que tendría que proporcionar catálogos y campos idóneos para poder estar llenando esa información. Si no lo tiene el transportista, no va a liberar ese complemento o lo puede liberar erróneo. Si lo libera erróneo, sería acreedor a multas. Y si no lo libera, para la operación. Y a la vez, el parar la operación conlleva a multas operativas, tanto por parte de los clientes, o en este caso, sanciones por entregar a destiempo, ¿no? Entonces, creo que ustedes, al final de cuentas, en su experiencia operativa, tienen que tener esto muy bien claro. ¿Cómo vamos a mitigarlo? Estableciendo mecanismos de comunicación sólidos, precisamente para evitar esas áreas de oportunidad. Y por otro lado, ahí también tenemos las validaciones condicionales. Dependiendo de los casos de negocio, se piden o no que sean obligatorios o no, justamente como nos lo estaba mencionando Antonio hace un rato, ¿no? Tenemos justamente identificados dentro de todos estos puntos diferentes incidentes operativos. Por ejemplo, en las empresas que trasladan bienes y mercancías, los transportistas indican que no visualizan las órdenes de traslado en el portal que nosotros liberamos para tales efectos. ¿Cuál es la solución? Las órdenes de traslado no son emitidas por buzón E, por lo tanto se canaliza en este caso con el cliente para que pueda emitir esa orden de traslado. El cliente justamente, o el propietario de las mercancías, es el que emite esa orden de traslado una vez que ya integró toda la información de manera correcta que tiene que llevar su parte del complemento carta aporte, y una vez que hizo esto, ya estaría haciéndola llegar al transportista por medio de un canal de comunicación adecuado, ya sea que la publique para que a su vez el transportista dé el check y pueda verificar que se encuentre o no correcta. En caso de que no, pues bueno, ya dará sus comentarios, y en caso de que sí, pues bueno, estará liberando lo que le corresponda. Y pues justamente lo que nosotros requerimos para tales efectos, pues es adjuntar las capturas de pantalla para garantizar que efectivamente el cliente ya revisó de su lado y ya publicó la orden de traslado, ¿no? Esto es muy importante precisamente para poder establecer esos mecanismos. Aquí lo que nosotros tratamos de ejemplificar para poder entender de una manera mucho más clara todo este proceso, vamos a armar un rompecabezas. En primera instancia, el propietario de las mercancías, una vez que ya integró toda su información, va a pasar esa parte del rompecabezas al transportista, en donde a su vez, como mencionábamos anteriormente, va a completar con su tracto, unidad y todas las especificaciones de sus unidades y la manera en cómo va a mover las mercancías, para finalmente ya estar indicando ubicaciones, tipo de ruta, si es una ruta intermedia o un destino final, etcétera, y todo esto lo estaría plasmando dentro del complemento o del documento en sí. Ahora, otro de los puntos que identificamos son dudas dentro del proceso, tanto en la parte de los números de guía, o bien no aparece la configuración vehicular en el catálogo de diferentes soluciones que puedan estar trabajando los transportistas, ¿no? El PAC, y no solo Buzón E en este caso, no contará con esa información. Recordemos que esa información es prioridad o responsabilidad del transportista el poder contar con ella, porque es el que la genera. En el caso, por ejemplo, de las empresas de carga express, las empresas de paquetería, pues justamente ellos son los que emiten estos números de guía.
y que básicamente tendrían que completar dentro de su documento a generar. Un ejemplo, justamente por esta regla 59, los transportistas que mueven precisamente paquetería express estarían emitiendo un solo documento con sus diferentes números de guía, ¿no? Pero todo esto ellos tienen que estarlos integrando dentro del complemento cartaporte que van a generar para trasladar sus mercancías. Entonces, esto no es ni responsabilidad del propietario porque básicamente supongámoslo como una persona física, ¿no? Queremos trasladar un paquete de un punto A a un punto B, pues nosotros simplemente vamos a la agencia de paquetería y proporcionamos el bien que van a mover, ¿no? Pero es justamente la obligación de esta empresa de paquetería el poder tomar las características de este bien, que en este caso inclusive no lo van a llevar a trasladar a un documento cartaporte porque pues hay mecanismos de confidencialidad que lo protegen, sino únicamente van a generar una guía y esa guía la han de anexar precisamente a un documento global en donde van a anexar cada una de sus guías que van a trasladar durante el día. Pero básicamente esta es la obligación de la empresa de paquetería, ¿correcto? Y otro de los puntos en donde también hemos detectado áreas de oportunidad muy recurrentes es de volver a asignar o refacturar la carta aporte. La regla es muy clara. Recordemos que si nosotros por X situación tenemos que estar cambiando de unidad, tenemos que cancelar un documento carta aporte y emitir uno nuevo. Entonces, una vez que estemos emitiendo ese documento, es donde entran esas aristas de qué va a pasar. Los transportistas indican debido a errores en la carta aporte, perdón, que requieren asignar una nueva orden de traslado. Y en estos casos, pues bueno, lo canalizamos precisamente a la propia empresa de paquetería, ¿no? O sea, no estaríamos haciendo otro paso adicional, simplemente estamos emitiendo un documento nuevo en donde únicamente estaríamos integrando los datos de la nueva unidad que va a mover la mercancía, pero los primeros datos tanto del tema de la guía, por ejemplo, hablando de empresas de paquetería, o del detalle de las mercancías, hablando de transportes que mueven mercancías del propietario, o sea, pienso en un propietario que tiene sus propios vehículos, no estaríamos cambiando esa información. La información va a ser exactamente la misma. La única que estaríamos cambiando sería el detalle de la unidad que va a mover las mercancías. Inclusive ni siquiera estaríamos cambiando las ubicaciones, solamente estaríamos cambiando el detalle de las mercancías. En ciertos casos, pues bueno, sí estaríamos hablando de que ya estaríamos cambiando un poco la hora de destino, etcétera. Sin embargo, no estaríamos cambiando la información medular, que es justamente de lo que estaríamos moviendo, ¿no? Aquí un poco de los principales errores que hemos detectado, por ejemplo, en nuestros sistemas de gestión. Error al cargar el catálogo de clientes, que eso es fundamental, deriva justamente del desconocimiento de los catálogos correctos. Error al consultar los documentos, no se tiene certeza de los rubros en donde van a tener exactamente los puntos de consulta. Si, por ejemplo, yo como propietario digo, te voy a publicar una orden de compra, el transportista no tiene esa certeza de dónde la va a consultar o de qué manera la va a consultar. Entonces, justamente tenemos esos errores en el plano operativo. Errores en las claves de producto, que eso es fundamental, básico, y por eso hacíamos tanto énfasis en tener una comunicación muy efectiva, ya sea con sus aliados de negocio o bien con sus propios fiscalistas. Error en las claves de localidad y país. Si se fijan, justamente estamos viendo muchos errores de claves y catálogos, que es importante que ustedes tengan completamente solventados. Error incluso en el llenado de los campos. O sea, si no tenemos un proceso óptimo, recordemos que al final de cuentas, esta parte de la emisión de la carta aporte es un proceso y es un proceso que tenemos que eficientar. No teníamos esa cultura de emisión anteriormente y ahorita justamente tenemos que adicionar ese proceso a nuestras organizaciones y hacerlo como parte de nuestro proceso de negocio, porque así básicamente vamos a garantizar, una, que el complemento está debidamente llenado y dos, el cumplimiento cabal y óptimo con la autoridad. Pero el tercero y más importante, estaríamos garantizando todo el tema de deducibilidad de impuestos, todo el tema de ahorros considerables dentro de los propios retornos de inversión, etcétera. Entonces, sí es muy importante tener contemplado todo esto. Otros de los errores, pues bueno, errores de captura de la razón social, error de captura de código objeto de impuesto, error de captura de mercancías de embalaje y errores de captura de calle. O sea, justamente es por eso que hacemos énfasis en que hay que tener muy bien identificado todo esto desde el origen, el poder hacer ejercicios óptimos con nuestras áreas
para poder contar con toda esa información. ¿Por qué tenemos que garantizar el poder contar con mecanismos de comunicación óptimos y sumarlos precisamente al proceso de negocios? Porque justamente esto, además de garantizar estos retornos de inversión, pues bueno, se estaría haciendo parte del día a día de la organización, ¿no? En la parte de la gestión, por ejemplo, el poder garantizar la alta y actualización de catálogos, claves, transportistas, por medio de un entorno colaborativo, y que muchas veces eso en las organizaciones se vuelve un desastre. Pongo un ejemplo. Tenemos empresas, en muchos de los casos, que dicen, yo tengo mis mercancías, pero arriendo a mis transportistas, no arriendo a, digamos, el proveedor de servicios de transporte, sino arriendo las unidades, arriendo camiones, arriendo diferentes tipos de unidades para yo poder mover mis mercancías, e incluso yo destino choferes para ellos. Y ahí es donde se convierte en un poco más compleja esta operación. Entonces, ¿de qué dependo para poder llevar a cabo esta transacción? Pues justamente de poder contar con un entorno colaborativo en donde, uno, yo garantice que estoy subiendo de manera óptima toda la información de lo que se va a mover. Dos, el chofer que yo esté destinando para mover la mercancía, y en este caso también a quien administra a esos choferes, pues tenga la certeza de que ya recibió la información y de que ahora va a complementar lo que él le toca. Y tres, pues bueno, ya en el punto de las diferentes rutas que se trazan, ¿no? Y también llevar esa comunicación. Algo que en lo que también estamos haciendo énfasis en Buzone es no dejar solamente en la parte de la transaccionalidad la parte de la emisión y el complemento de la carta aporte. Aquí básicamente nosotros también podemos detonar ahorros importantes si llevamos una trazabilidad, por ejemplo, de nuestros diferentes aliados de negocio o proveedores. Un ejemplo, si yo como dueño de las mercancías contrato a diferentes proveedores de transporte para poder llevar a cabo todos mis movimientos, pues así yo puedo tener la trazabilidad de, uno, quién se tardó más, dos, quién está llevando más movimiento de mercancías, tres, quién se está atorando más en el tema de la emisión del complemento, quién está reportando más fallas, etcétera. O sea, yo puedo tener esa inteligencia de negocio y llevar esa trazabilidad para trasladarlo directamente ya a los procesos de la organización. Esto a su vez va a derivar en un mejor control por precisamente la administración de los perfiles de acuerdo a sus facultades operativas, que esto también es muy importante. Incluso en tema de inteligencia de negocio, ustedes pueden determinar cuáles son los transportistas a los que les van a estar delegando más operaciones, justamente por llevar toda esta trazabilidad. Al yo garantizar la automatización, puedo integrar estos procesos de manera amigable con los sistemas de gestión con los que yo trabaje. Muchas veces las preguntas que hemos tenido de los diferentes contribuyentes y de nuestros diferentes clientes es, híjole, pues todo lo que me platicas suena maravilloso, pero imagínate la labor tan titánica que debe de ser integrar todas estas soluciones de negocio ya directamente a mis sistemas internos. La realidad es que no tiene por qué ser algo difícil, no tiene por qué ser algo engorroso, no tiene que ser una labor titánica, sino al contrario, nosotros poder contar con sistemas óptimos y de amigable integración con sus sistemas, para que a su vez, pues bueno, esto derive en, digamos, una adaptación mucho más óptima y efectiva a estos nuevos procesos. La realidad es que esto pues llegó para quedarse, no es algo que podamos dejar de un lado. Entonces tenemos que vivir con estos procesos, tenemos que adaptarnos a estos nuevos procesos, y parte de esta cultura de transformación pues es justamente el apostar por velar por nuevos mecanismos que beneficien al negocio, ¿no? Justamente por ello tenemos esa flexibilidad para adición incluso de mejoras o flujos operativos y negocio en el momento en el que ustedes lo requieran. No quedarnos solamente en la parte del cumplimiento de la carta aporte, sino también trasladar todos esos datos e inteligencia de negocio directamente a detonar la productividad de nuestras organizaciones, ¿no? Esto es un poco de lo que podemos platicarles precisamente de las diferentes áreas de oportunidad que se han venido manejando con nuestros clientes. La realidad es que todo esto obedece justamente a tener una cultura de organización entre los procesos operativos aún más efectiva. Y pues bueno, al final del día, ¿qué tanto la empresa apuesta justamente a velar por estos nuevos procesos, ¿no? Cuando hablamos de la palabra proceso, se nos viene a la mente algo engorroso, pero no, justamente es trazar los mejores caminos para poder llegar a una mejor solución.
Y en Busone tenemos una visión muy clara, menos es más. Mientras podamos abordar estos procesos de una manera más simple, de una manera más amigable con nuestros clientes, ellos van a poder cumplir de una mejor manera con toda su carga tributaria y con todas sus obligaciones normativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos muy de la mano con ustedes y pues bueno, por mi parte sería todo hasta el momento. Muchas gracias, Javier. Antonio. Vamos a continuar con la sección de preguntas. Por aquí ya tenemos algunas. Nos comentan, en el caso de que la mercancía sea peligrosa, pero en el catálogo viene como no peligrosa, ejemplo, desodorantes en aerosol. En el catálogo solo viene como desodorante que no es peligroso, pero al ser aerosol se convierte en peligroso. ¿Se tendría que poner la clave del catálogo como 0 para poder timbrar la CCP? Ahí no sé si nos quieres ayudar, por favor, Toño. Sí, correcto, se tendría que respetar la clave que menciona el catálogo. Digo, ahí sí habría que realizar una consulta con el SAT para ver por qué tiene, si es evidentemente un producto o material peligroso, por qué no viene así en el catálogo, pero recordemos que para emisión, nuestras directrices van a ser lo que digan los catálogos y las validaciones. Entonces, sí, a pesar de que sea peligroso y el catálogo mencione como que lleva el valor 0, respetemos esa clave. Pero sí es conveniente hacer la consulta al SAT, ¿no? Sobre ese muy particular caso, sobre la clave que ya tienes identificada. Perfecto, gracias, Antonio. Nos preguntan, si soy un proveedor de gas butano y muevo mercancías por tramos federales, ¿debo emitir complemento carta aporte? Sí, sí, la realidad es que justamente este tema del material peligroso se ha convertido en una constante. No solamente el poder emitir la carta aporte, sino adicional el tema de los nodos y subnodos que va a trabajar, ¿no? La realidad de las cosas es que el tema de material peligroso es uno de los que se ha tornado mucho más amplio, en donde la autoridad está pidiendo tener especial cuidado y justamente lo que haríamos en ese sentido es una recomendación a poder tener como muy bien identificado todos estos puntos que han de llenar dentro de sus FDI, porque al final del día creo, y a reserva, claro está, de lo que Antonio me diga, justamente la autoridad ya en el plano operativo, ya en los retenes a nivel federal, es donde estaría poniendo especial atención, ¿no? En este tipo de contribuyentes, en lo que mueven, no solamente garantizar el tema recaudativo o el tema de la prevención del contrabando, ¿no? Sino que muchas veces también estos propios transportes han tenido pues diferentes temas, ¿no? Cuando mueven este tipo de mercancías, se han sucedido diferentes accidentes en carreteras federales, en tramos locales, y justamente por ello, pues hay que tener ese cuidado, ¿no? De estar capturando la información de manera correcta. Y a su vez, creo que también es donde pondría un mayor énfasis de poder tener como que muy identificada esa trazabilidad, ¿no? De cómo lo están llevando sus diferentes transportistas. Perfecto, gracias, Javi. Tenemos aquí una pregunta de Daniela Gutiérrez. ¿Quién nos va a cambiar la OT de 3.3 a 4.0? Eso depende. Ahí, por ejemplo, tú puedes estar trabajando las órdenes de traslado de diferentes maneras. Si lo trabajas, por ejemplo, con un proveedor que a su vez te proporciona la factura, pues en estricta teoría sería obligación del proveedor el estar haciendo esa migración de la orden de traslado 3.3 a la 4.0. Sin embargo, pues bueno, dependerá de con quién lo trabajes, de cómo se esté estipulando en contrato, etcétera. Digo, por ejemplo, en Busone, nosotros lo tenemos ya por default. Todas las actualizaciones por parte normativa van por nuestra cuenta. Ok, acá dice, si soy un transportista y recojo los productos o mercancía en aduana o en el aeropuerto y yo solo hago el traslado nacional, ¿se debe indicar como transporte internacional o no? Ahí no sé si gustes apoyarnos, Toño. No, es como transporte nacional, ahí no entra el campo de internacional. De acuerdo, muchas gracias, Antonio. Y serían todas nuestras preguntas.
Gracias por por su participación, Antonio y Javier. No sé si les gustaría agregar algo más. Por mi parte, pues nada más el justamente hacer una cordial invitación a todos a estarnos siguiendo de manera constante. Estamos trabajando muy de la mano con este tipo de contenidos para la parte del cumplimiento normativo, no solamente en el plano de la carta aporte, sino también en esta migración de la 4.0. Por ahí justamente Daniela nos hacía una pregunta fundamental, ¿no? Y es justamente esta migración o la parte de la migración. Entonces también va muy de la mano con la carta aporte en el sentido de que la propia carta aporte también, perdón, estará trabajando en esta nueva versión del CFDI y hay que estar pues muy actualizados en ese sentido, ¿no? Entonces, le reiteramos nuestro compromiso de ser aliados de negocio, de estar identificando cada uno de los rubros que a ustedes les puedan estar haciendo ruido, que les estén atorando en su operación, porque pues básicamente ya pues tenemos todo este feedback por parte de ustedes. Al final del día es lo que nos permite seguir creciendo, ¿no? Nosotros desarrollamos soluciones para apoyarles en el cumplimiento normativo y todo esto nace precisamente del trabajo en conjunto con ustedes, ¿no? O sea, no es que nosotros seamos los gurús o el oráculo de Delfos para poder estar trabajando, digamos, con la solución mágica, ¿no? Sino todo esto lo tomamos precisamente dentro de su operación y proporcionamos los mejores mecanismos con base a sus propias necesidades para el cumplimiento normativo, ¿no? Entonces, por ello les invitamos a seguir interactuando con ustedes. Agradecemos infinitamente el poder acompañarnos, seguirnos. Y pues bueno, considero que el seguir intercambiando todos estos puntos de vista con ustedes, pues bueno, seguirá ayudándonos a todos y en todo sentido. Igualmente de mi lado, pues sería todo por el momento y estaremos atentos a si ya estando muy próximos al 30 de septiembre, si el SAT no nos da alguna sorpresa, si de ser así, ya estaríamos igualmente comunicando qué cambios nos presenta la autoridad, pero por el momento sería todo de mi parte. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final de esta sesión. Agradecemos a todos los participantes su asistencia. Les recordamos que la sesión ha sido grabada y podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Busoni. Que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Hasta pronto.